Estamos listos, ¿verdad? Bueno, Dios le bendiga a cada uno de los que estamos presentes. Vamos avanzando y me doy cuenta que llevamos en la tercera iglesia. Nos faltan 4. Pensé que iba a ser más fácil el estudio porque tiene mucha enseñanza y no puedo cortarle y tratar de en una sola exposición presentarles 2 iglesias. Se me hace un poco difícil porque cada una de ellas tiene una importancia y un aprendizaje para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver, como dije, el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Y la cita que vamos a ocupar es Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17. Y dice así la bendita y eterna palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. Tremenda palabra, tremenda, muy dura. Y vamos a comenzar. Ya oramos, así que vamos a hablar con toda la libertad que el Espíritu Santo nos está dando en este momento a través de su palabra. Y vamos a comenzar con la importancia política y religiosa de Pérgamo. Es una ciudad antigua, griega, que estaba situada en el noroeste de Asia Menor, actualmente Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos. Aquí voy a hacer un pequeño comentario. Lesbos es la cuna de Safo, famosa poetisa. Yo creo que todos los que llevamos literatura en la secundaria pudimos conocer algo de esta poetisa. Es una poetisa de la antigüedad cuyos poemas describían su amor apasionado hacia sus compañeras y que dio origen al moderno término de lesbianismo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Pérgamo empezó a ser vista como un centro religioso de gran importancia desde el año 29 después de Cristo, cuando fue construido allí el primer templo al culto de la diosa romana Atenea y al emperador Augusto. De ahí se describe como el lugar donde está el trono de Satanás, pues allí se celebraban con esplendor imperial los símbolos del culto pagano. Y algo que les voy a comentar no está en el estudio, pero es algo que yo investigué de acuerdo a otras enseñanzas o otros libros, y podemos ver que Pérgamo fue una poderosa potencia conservadora
y tenía grandes colecciones de arte, siendo la cuna de buenos bibliógrafos y del arte de la jardinería, entre otros atributos. Ahí fue inventado el pergamino. Su biblioteca llegó a ser la más importante del mundo después de la de Alejandría, pues tenía 200,000 volúmenes en pergaminos, material producido allí en el lugar del papiro, o sea, del papiro egipcio. Se dice que esta es la biblioteca que Antonio obsequió a Cleopatra. Finalmente fue enviada a Alejandría. Y también como complemento quiero informarles que en Pérgamo tenían un gran altar dedicado a Zeus. Su aspecto era de un gran trono o silla. Durante todo el día, todos los días del año, se elevaba desde ahí, desde el trono, el humo de los sacrificios a Zeus, padre de los dioses, y los hombres. Era el rey de los dioses que supervisaba el universo, era el dios del cielo y el trueno, algo así como el dios del Tajín acá en Veracruz. También allí había un gran templo y que le daban honor al dios curandero. Sus templos siempre estaban cerca de los hospitales y adoraban ahí bajo el término de Eucalapio, era el dios. Y podemos ver que la forma de este dios era una serpiente. Y creo que cada uno de nosotros hemos visto ese símbolo, que es el que adoptaron los que ejercen la medicina en la actualidad. Son dos serpientes con alas enrolladas. Y este símbolo significa salud para los pérgamos, pero para los cristianos representan el mal. Un título famoso que se le daba a Euskalapio era el del Salvador, un título que solo le pertenece al Señor Jesús, que es el único Señor y Salvador. Pérgamo también era el centro del culto al César desde el año 29 a.C. Tuvo ahí un templo dedicado a él. Esto significa que los cristianos de Pérgamo vivían bajo una continua amenaza de muerte. Nunca sabían cuándo les caería la espada. Todo esto hacía Pérgamo el centro del paganismo y la maldad, el trono de Satanás, que dice la Biblia. Era el lugar donde se obligaba a los hombres a dar el nombre de Señor a César, de Salvador a Euskalapio, y de padres de los dioses y de los hombres a Zeus. Pero sabemos que el único Señor es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, ahora retomamos el tema. Aquí vemos cómo el Señor Jesús identifica a la iglesia de Pérgamo. Él se está identificando en una forma que se presenta a la congregación y anticipa que habrá reclamos y exhortaciones, porque está presentándose como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y ya habíamos visto en la clase anterior o en el estudio anterior qué significa la espada de dos filos. Él está capacitado y preparado para corregir. Nuestro Señor está preparado para corregir los errores que afectan a la iglesia. Aún así, esta iglesia tenía algo positivo y los elogiaba, pues el Señor nos habla de su justicia, de su bondad, con que enfrenta a la iglesia o a su iglesia, aun cuando haya cosas dignas de reprochar. Y vamos a ver los elogios. Primero Jesús dice: yo conozco tus obras. Verso 13. Yo conozco tus obras. El Señor Jesús conoce las obras de todas las iglesias y cada uno de los creyentes, tanto como de Pérgamo en ese momento como la de nosotros.
Y vemos que ellos no estaban inactivos, no eran negligentes en cuanto a los deberes de la vida cristiana. Y esta misma expresión usó Jesús para elogiar a las iglesias de Éfeso y la iglesia de Esmirna, las cuales figuraban entre las mejores. Segundo, Pérgamo era uno de los peores sitios del mundo para la existencia de una iglesia, donde está el trono de Satanás. He de suponer que junto a la adoración del emperador y la celebración de Roma como una deidad, los paganos residentes de Pérgamo se entregaban a actos satánicos y orgías sexuales, aparte del uso de bebidas y drogas que siempre han formado parte de este tipo de desenfreno moral que hemos descrito. Algo así parecido con cuando Moisés estaba con el Señor, estaba con Jehová cuando le repuso las tablas de la ley, y había un gran alboroto, y le dijo el Señor que regresara porque algo pasaba abajo, y era Aarón con aquellos hebreos que habían hecho el becerro de oro. Pero había desenfreno, había cosas paganas, cosas en las cuales no eran tanto los hebreos, era la gente que venía incrustada de Egipto, que eran los que traían esas obras desenfrenadas. Pero sigamos con el tercer punto, donde nos dice que Jesús felicita a los creyentes de Pérgamo, porque a pesar de las circunstancias aún retenían su nombre y no habían negado su fe. O sea que retenían el nombre, pero no habían negado al Señor Jesús, a pesar de que estaban haciendo cosas indebidas. Cuarto, los miembros de la iglesia de Pérgamo demostraron su firmeza en Cristo. Aún en los días de Antipas fue muerto por el testimonio de Jesús. Y vamos a ver quién es Antipas. Y Antipas fue un siervo de Cristo que murió asado en un recipiente de bronce durante la persecución de Domiciano contra la iglesia en el año 81 al 96 después de la era, después de Cristo, ¿verdad? Por eso está diciendo, Antipas fue un siervo de Cristo que murió asado en un recipiente de bronce durante la persecución de Domiciano contra la iglesia. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y vemos los reproches de la iglesia de Pérgamo. Ahí vamos a ver los reproches. Esperen un segundito que ya se me movió esto. Bueno, los reproches. A pesar de los elogios, el Señor le reprocha y tiene el primero. Tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. El verso 14. Y este relato lo podemos ver en Números capítulo 22, capítulos 22 al 25. Aunque sabemos que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, sugirió a los enemigos que les tendiera una trampa a los hijos de Israel para que pecaran, lo cual causó la muerte a 25,000 israelitas en los campos de Moab. La iglesia de Pérgamo estaba siendo influenciada por un grupo erróneo que abogaba por ablandar las normas de la fe bíblica y unirse a los paganos de la ciudad en sus fiestas de adoración a ídolos y al emperador sin dejar de ser cristianos. Ya van entendiendo por dónde vamos, ¿verdad? Por todo esto, algunos creen que esta iglesia representa la época de la iglesia imperial. Ahí vamos ya descifrando toda esta gama de mentiras y de falsedades. Y el emperador ordenó que todos aceptaran el cristianismo. Pero esto solo trajo el mundo a la iglesia, lo pagano. Fíjense en el año que estamos hablando. Segundo reproche.
tenía que ver con la actitud tolerante de los que retienen las doctrinas de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Ya lo habíamos visto en el tema anterior. Estaban arrasando a muchos de la iglesia a una vida desordenada, condescendiente con el pecado, ¿sí? Porque los creyentes a la verdad de la doctrina estaban siendo arrastrados a pesar de la disciplina cristiana. La iglesia de Pérgamo es considerada como un tipo profético de la iglesia imperial. Por un lado, gozó del apoyo de la protección del emperador Constantino, y aquí está desenmascarado. En el año 313 al 606, ¿verdad?, hasta que se estableció el dominio papal. Ahora sí ya me entendieron de quién estoy hablando, ¿verdad? Ya no es necesario que digamos nombre, pero es la iglesia tradicional. Esa iglesia se dejó invadir por la corrupción. Estamos hablando de la primera iglesia y después, bueno, no la testamentaria, sino la iglesia que ya estaba después de la persecución. Y fue en el 313 al 606 cuando comenzó a establecerse la era papal y se dejó invadir por la corrupción de los paganos que entraron a ella sin una verdadera conversión. ¿Ya me están entendiendo lo que quiero dar a entender? Y podemos ver muchos cristianos que no han sido convertidos, muchos cristianos que cambiaron nada más de camiseta, muchos cristianos que hablan del Señor, hablan del Espíritu Santo, pero no han conocido al Señor porque no han tenido una verdadera comunión, un verdadero encuentro con el Señor. Son aquellos que andan buscando medicina a través de la psicología, la filosofía, los remedios, las imágenes, y podemos hacer esto. No hay problema. No hay problema, nadie te ve. Además, ¿eres un cristiano moderno? No. El Señor dice muy claramente que te alejes de todo esto. Pero en fin, no me voy a adelantar. Sigamos con el tema. Pero hace un llamado urgente Jesús a la iglesia de Pérgamo. A pesar de las profundas fallas de esta iglesia, los creyentes todavía estaban a punto de evitar la ruina total. Pero tenían que hacer dos cosas para triunfar. En primer lugar, tenían que arrepentirse de ser mediocres, dar media vuelta y volverse al camino verdadero y evitar el juicio de Dios sobre la iglesia. Arrepentirse. Eso es lo primero que se tiene que hacer, arrepentimiento. Si una persona habla de Cristo pero no ha tenido un arrepentimiento, una comunión con Él, un cambio de vida, un nuevo nacimiento, es un falso cristiano mediocre que va por un camino que lo va a llevar al juicio de Dios. Y está hablando sobre la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. Nosotros. Estamos viendo hoy en día una infinidad de gente, malos maestros, aplican mal la palabra, usan métodos filosóficos, filosofías huecas, humanas, y eso no ayuda en nada porque no transforma, no cambia al ser humano. Lo único que cambia es el poder de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para transformar. Es la que nos hace ser transformados. Porque no puedo decir, ya soy cristiano, pero no leo la Biblia. Es que tengo que leer, por ahí dicen que hay que leer la Biblia todos los días. Pero si no tienes el Espíritu Santo, que es el que te lleva y te conduce a toda verdad,
¿cómo voy a leer la Biblia? Puedes leer la Biblia, pero si no tienes el Espíritu Santo, no hay revelación, no hay conocimiento. Podrás leerla, pero lo vas a leer como algo pasajero. Porque cuando hay poder de Dios, está el Espíritu Santo, te induce, te lleva a toda verdad, te da fortaleza y te transforma. Segundo, estos cristianos debían someterse a Dios para que Él les diera libertad y se despojaran de todo lo que se oponía a la voluntad divina. ¿Verdad? Y no es porque yo quiera, yo debo ser un buen hombre por acá. Ajá, ¿y cómo? Si no me someto, ¿cómo? ¿Por la palabra de un hombre? No, simplemente no tiene poder. Y dice Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No está diciendo que con guerra espiritual ni nada por el estilo. Yo bajo, yo ato, yo desato y pásame más cable porque ya no puedo amarrar. Y los demonios siguen actuando. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo voy a resistir? Con la palabra. ¿Cómo voy a someterme? Con la palabra. ¿Cómo voy a tener conocimiento? Con la palabra. Y eso es lo que le pasaba a la iglesia de Pérgamo. Y podemos ver que Pérgamo es el tipo de los que pretenden servir a Dios sin tener que tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, dice el Señor. El problema es que lo de esta iglesia de Pérgamo no tomaban la cruz y le seguían a los mismos bacanales, a los mismos problemas, lo que hacía el mundo. En tercer lugar, la iglesia de Pérgamo tenía que dejar que el Señor peleara contra sus enemigos con la espada aguda de dos filos que proviene de su palabra. Lo vimos la semana pasada. La palabra da vida, pero también la palabra pone en su lugar y da muerte a los enemigos de la palabra. Por eso es de dos filos. Gracias a Dios nosotros tenemos esa palabra que nos da vida, vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús. Ahora voy a hacer un pequeño comentario en cuanto a las iglesias actuales. Son congregaciones que gustan de trabajar cobijados por el gobierno. Reciben dádivas. Iglesias que podríamos decir que son ecuménicas. Y hay muchas iglesias ecuménicas. Hay un ecuménico, casi la mayoría de los que dicen que son cantantes, salmistas por acá son ecuménicos. Y aquí está su iglesia. Esos son los ecuménicos. Hay varios escogidos, varios que representan lo ecuménico. Y casi la mayoría de ellos, de los últimos que hemos escuchado, no voy a decir nombre, pero ya ustedes lo van a identificar, son ecuménicos. Ahora, cristianos de hoy, esos que les gustan participar en la política social, esos eclesiásticos convencidos que el poder puede ayudar a la iglesia a conseguir sus propósitos. Pero hay tres promesas que Jesús está advirtiendo, o es de bendición para todo vencedor, que dice que le dará a comer del maná escondido. Y aquí quiero que escuchemos bien perfectamente, porque a veces preguntamos, bueno, ¿y qué es el maná escondido? ¿Cuál es el maná? Y podemos ver que la Biblia siempre habla del maná. Los que tienen en la mente pueden decir el alimento espiritual. Pero la promesa que les da de este maná escondido lo podemos ver en Éxodo capítulo 16, verso 32 al 34.
se refiere a que Moisés colocó maná por orden de Jehová en el interior del arca del testimonio. Nadie podía guardar maná para el día siguiente porque se engusanaba y hería. Pero el que fue guardado en una vasija en el arca del testimonio nunca perdió su frescura y calidad, porque era un símbolo del pan que descendería del cielo para darnos la vida eterna. Y Jesús lo explica en Juan 6:49 al 51. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y luego termina diciendo, le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Y ya estamos casi a punto de terminar. Es una segunda promesa. Esto nos habla de la justificación por la fe, que son identificados por la blancura de la santidad y pureza. Les daré un nombre nuevo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, una persona recibía un nombre diferente cuando Dios lo escogía para alguna misión. Podemos ver un cambio radical en la vida de muchos, pero vamos a mencionar nada más lo más importante por el tiempo. Ejemplos: Abraham, Sara, Israel. Pedro les dio un nuevo nombre que es símbolo de una vida nueva. Y no hay cuadro más apropiado para demostrarlo que esta promesa divina a la iglesia de Pérgamo. Fíjense, un nombre nuevo. Porque ustedes saben cómo se llamaba Abraham. Abraham, con H, fue el que le puso el Señor, porque era Abraham. Sara era Sarai. Israel era Jacob. Y sabemos que Dios tiene una piedrecita para nosotros donde está el nombre nuevo de nosotros. Y esa piedrecita blanca, ¿recuerdan cuando antes los reos les daban a escoger si sacaban una piedrecita blanca era perdón, y si era la negra, inmediatamente lo ajusticiaban? Entonces la piedrecita blanca, es la justicia o la justificación por la fe, y es lo que nosotros vamos a recibir, esa piedrecita con un nombre nuevo para todos aquellos que estamos en Cristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, es el único que merece la alabanza